Bueno, gran programa tenemos hoy. Compartimos unos últimos minutos con Patricia Bullrich. Ya está con nosotros el vicejefe de gobierno de la ciudad y ministro de Seguridad, Diego Santilli. Obviamente Guadalupe Vázquez, Martín Tetaz, Federico Andajasi, Hugo Machiavelli. Vamos a hablar con Roberto Kachanowski dentro de un ratito, con Silvina Martínez dentro de un ratito. Tenemos un programa muy cargado y muy interesante. En una de esas se salvan de mi editorial de nuevo también. Patricia Bullrich, con lo que está diciendo usted, ¿no tiene miedo que le digan, porque ya plantearon un discurso grieta, que es todo lo que no están a favor de una cuarentena estricta como la que planteamos, que es a favor de la vida, están a favor de la muerte? ¿No tienen miedo que la pongan en ese lugar, Patricia? Bueno, no, eso lo dijo Pedro Ocaña. A mí me parece que lo que él está diciendo es una barbaridad, porque un infectólogo que diga, si vos salís a la calle, vas en busca del virus, me parece que es una locura lo que dice. No me parece que eso genera miedo y pánico en la sociedad. Si genera miedo y pánico en la sociedad, todo aquel que toda apertura que se da, la gente va a decir, no, me quedo en mi casa, entonces no mueve, digamos, donde se empieza a abrir no se mueve porque los mismos mensajes que están dando son mensajes de miedo. Entonces, a ver, la situación, de acuerdo a lo que se describe, no es una situación que recién va a comenzar. Entonces, si recién va a comenzar, lo que yo pregunto es, ¿qué va a pasar con todos los argentinos? ¿Qué va a ser? ¿Una cuarentena de 5 meses? ¿De 6 meses? Esa es la pregunta. Los que tienen que responder si hay una estrategia de sectorización, de ir generando barrios seguros en los que no haya coronavirus, e ir generando situaciones en la zona de más densidad, de menos aglomeración, pero ir generando aperturas para que tengamos una compatibilización entre la economía, la salud y la libertad y la república, que son los tres temas. Una cuarentena más inteligente y más sofisticada. Pero por supuesto, ya a esta altura, si no, con 2 meses y varios, 70 días de cuarentena llevamos. Con 70 días de cuarentena, ¿qué vamos a tener? ¿70 días más? Entonces, evidentemente, la situación es una situación de alargamiento y de alargamiento y de alargamiento. Entonces, nos dijeron que esto era para preparar el sistema de salud, nos dijeron que esto era para preparar las zonas donde podía haber más infección. Bueno, hoy el presidente está diciendo, no está diciendo todo esto no resultó. Ahora viene el problema de verdad. Entonces, mire, dijeron que venía la primera semana de abril, teníamos el pico. Después dijeron, tapa de diarios, segunda semana de abril tenemos el pico. Primera semana de mayo tenemos el pico. Segunda semana de mayo tenemos el pico. Primera semana de junio tenemos el pico. Segunda semana de junio, y ahora que nos vamos a julio. Entonces, ¿quiénes son los que están analizando científicamente esto? ¿Por qué van corriendo? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué hizo el presidente en el medio? Bueno, parte de lo que vamos a discutir, de lo que vamos a plantear acá con Diego Santilli. Diego, gracias por estar acá, por venir. Con un momento muy difícil un momento muy difícil. Una última pregunta, Patricia. ¿Por qué dice que están... O sea, hay una discusión, la ciudad planteó claramente que no va a aislar a ningún barrio mientras busca testeos y mientras aísla eventualmente a los que están contagiados de coronavirus. Y usted plantea que lo que están haciendo en Villa Azul, o lo que se proponen es una especie de gueto, Patricia, ¿escuché bien? Bueno, porque, a ver, si hay gente que quiere salir, por ejemplo, que tiene la posibilidad de ir a un lugar distinto, que tiene familia en algún lugar, ¿no sería lógico? Porque yo me imagino la situación de estrés de la gente que le dicen, acá está el virus y usted se tiene que quedar. Quiere decir que puede ser el próximo, ¿no? Entonces, esa situación es una situación muy cruel. Yo no digo, si hay gente que no tiene a dónde ir, es evidente que no va a poder ir a trabajar al mismo lugar para generar un contagio. Y hay que
convencerla que se quede. Ahora, si hay gente que puede irse a otro lugar acompañándola, llevándola de manera Claro, tiene que tener sana, esa posibilidad. Entiendo. tiene que tener esa posibilidad. Patricia, muy agradecido, ¿eh? No, Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo no lo Un quería... saludo a Diego. Ah, muy bien. Hola, Perdón, Patricia, ¿cómo estás? No les pedí que se saludaran porque como tenemos un programa muy cargado, pero bueno, se verán en algún pasillo. Voy a plantear algo que yo sé que es políticamente incorrecto. Ahora nos metemos en el tema, ¿eh? Porque hoy la AFI de este gobierno, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que se llama Cristina Camaño, y con la que yo personalmente no tengo ningún problema, es más, me parece una persona bastante seria, vamos a ver si ahora lo demuestra, hizo una denuncia ante la justicia federal por producción de inteligencia ilegal contra el gobierno de Macri. ¿Mm? Te lo voy a plantear cortito. Se supone, según esta denuncia, que nos pincharon, no ya los teléfonos, los mails, a mí ya me pincharon teléfonos, mail, lo único que falta es que un día vengan y me pinchen la cabeza, ¿viste? Dice, a ver qué tenés en la cabeza. No es para reírse tampoco, ¿eh? Bueno, se supone que nos pincharon los mails a un montón de gente, un montón, una lista, pero hoy la tengo: Carlos López, Chino Navarro, Rodolfo Tailade, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra, una escritora, Araceli Bellota. Bueno, ya hablé con mis abogados y yo mañana mismo me voy a presentar como querellante, porque ¿qué es lo que sospecho acá? Que como hay tanta gente que se va a presentar como querellante, igual que yo, va a tener acceso a la causa. Y sigo sospechando, porque yo soy periodista y pienso mal. Y va a tener acceso al contenido de los mails. Y muchos de los querellantes, yo te apuesto que mañana hay un tsunami de querellantes del Frente de Todos. Tsunami, de querellantes. Van a empezar a revolear mails y van a decir, la fuente puede ser cualquiera. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Es lo que va a ocurrir. Bueno, yo se los anticipo. Si esto es una venganza, porque yo, en mi carácter de periodista, publiqué, porque tenía el interés público, escuchas de Cristina y Parrilli que fueron ilegales, en mi caso, se les va a ver el hilo al títere, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, publiquen todo lo que quieran publicar. Pero ojalá que no sea una opereta, ojalá que todo esto sea de buena fe. De hecho, yo creo, estuve hablando con fuentes judiciales, que el disco rígido, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Hasta ahora, que el disco rígido que dicen que tienen, y que presenta la AFI, es un disco rígido que lo puede tener vos, yo, o sea, no tiene trazabilidad, ¿entendés? Yo un día llego con un disco rígido y digo, perdón, Santilli, tengo conversaciones, todas las conversaciones de los últimos 5 años de Santilli. Y son de la AFI. A ver, no estoy defendiendo ni a Rivas ni a la AFI, que se defiendan solo, que bastante deben tener para defenderse. Pero cuidado con estas operetas, ¿eh? Cuidado, porque yo de alguna manera los estoy viendo. Con la gente que yo hablo en el Frente de Todos, porque hablo con mucha gente del Frente de Todos, me dice, si hay algo que le molestó a Cristina Fernández de Kirchner, es que se publiquen las escuchas. Le dije, no publiqué ninguna cosa privada, siempre fueron políticas, no por eso mismo, porque se la vio de alguna manera tal cual es. Cuidado con lo que están haciendo, porque se les ve el hilo. Y la pandemia puede tapar una parte. Cuando se termine la pandemia, vienen todos juntos, ¿eh? ¿Quieren garantizarse la impunidad? ¿Quieren garantizarse la impunidad? Así no lo van a poder hacer, ¿eh? Brevísima pausa de segundos y nos ponemos a hablar con Santilli. Tiendasuperbiel.com y te lo llevamos a tu casa. Disfruta hasta 50% off en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos. Y paga hasta en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Superbiel de crédito. Tienda Superbiel. Ahora me dicen que nadie había pensado en esto. Después le preguntamos a Silvina Martínez, que es una abogada que sabe de estas cosas. Cuando la tengamos me decís. Ahora voy, Diego, que tengo muchas cosas que hablar. ¿Está mal pensado lo que pienso? No, pero además tenemos una larga experiencia con los servicios de inteligencia. No, además yo conozco. Van a todos los juzgados a ver si pueden parar las causas en Comodoro Pi, aún funcionando a media. La de Moyano. Hay una denuncia de Moyano contra los gobiernos, contra los servicios de inteligencia. Una cosa estrambótica, delirante. Quieren ver si la pueden fogonear. La causa de Moyano en la provincia de Buenos Aires, asociación ilícita, Pablo Moyano,
Moyano parece que le dijo a Alberto Fernández, si no me sacan esa causa encima, yo no te voy a dar mi apoyo. Todo se canjea por impunidad. Bueno, yo iba a decir en la editorial, cuando tenga tiempo lo voy a hacer, si no, no hay problema, que no puede ser que el presidente, contestando una pregunta de una señal de noticias de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que tiene el mismo abogado que Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández, contestando una pregunta, se convierte en abogado defensor de Cristina, como si fuera el abogado penalista, y dice, che, ¿por qué no se apuran con la causa del memorándum de entendimiento y del dólar futuro de los jueces? ¡Wow! Paren un poco, muchachos. La pandemia no da para todo. Y además, la gente puede estar asustada, puede estar en su casa, pero yo supongo que mira todo y ve todo, ¿eh? Silvina Martínez, no quiero hacer esperar a Diego Santilli, pero ¿estuviste siguiendo lo que yo planteé sobre el tema de la presentación de la AFI y esta larga lista? Pónganla por ahí la lista, si la podemos ver. Buenas noches. Sí, ¿cómo andás? A ver, dos cosas con relación a esto. Uno, ¿te acordás que hubo una denuncia en octubre del 2015 por espionaje ilegal del gobierno de Cristina Kirchner? También con un listado de más de 30 personas, donde vos también estabas, siempre estás en todos los listados de espionaje. Lo cierto soy es el que... superagente, yo y Maxwell Smart, soy el superagente 86. No, ellos son el superagente 86. Antes de espiarte te tocan el timbre, dice, señor, lo voy a espiar. Exacto. Sí. Bueno, cuestión que esta denuncia fue avanzando también y parece un poco como una reedición de esa denuncia. La diferencia es que ahora lo que plantean es que no hay solamente, o supuestamente el gobierno de Mauricio Macri no espió solamente a opositores, sino también a alguien de su propio gobierno, que muchas de estas listas coinciden en ambos casos, no en estas dos denuncias. Y la otra cuestión que te planteo es lo siguiente, a ver, ellos dicen que encontraron una computadora tirada, que habían sido borrados los archivos, que se pudieron rescatar porque se había colocado un pendrive. Bueno, o sea, la cadena para poder verificar todo esto va a ser muy difícil en un peritaje poder comprobar si efectivamente es como ellos dicen, a través de un espionaje ilegal, o fue algo plantado posteriormente. Cadena de trazabilidad, perdón, para probar que efectivamente alguien pinchó eso, tenés que lograr una cadena de trazabilidad. Y algunos me dicen que lo hacen también porque le quieren quitar el manejo de las escuchas a la Corte Suprema de Justicia, en este juego de espías. Es que acá tenés que encontrarle la visión política detrás de esta situación, ¿no? Que es, por un lado, una venganza, por otro lado, un manejo político y volver a instalar la figura del lawfare y que del gobierno de Mauricio Macri se perseguía opositores, se los espiaba y además se les armaba causas penales. Todas las pruebas van a tender a seguir instalando ese relato, así que va a ser difícil que la justicia pueda avanzar en este sentido, pero... ellos colaboran para poder instalar por lo menos la duda en la gente en relación a si efectivamente se espiaba a los opositores. Volvemos a conectarnos dentro de un ratito para hablar de la cuarentena en la justicia. Hay un grupo de abogados, miles de abogados que están pidiéndole a la justicia que empiece a funcionar. Es parte de la presentación de Silvina Martínez ante la comisión, que va a ser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada Devuelvan los Derechos. En un ratito volvemos, Silvina Martínez. Cuando esté el móvil en Villa Azul me avisan, ¿eh? A ver, Santilli, yo sé que ustedes son muy cuidadosos de los distritos. Me voy a acomodar, permiso, ¿eh? Me voy a mover, señor director. ¿Qué está pasando, a ver, como experiencia, qué está pasando desde el punto de vista epidemiológico en Villa Azul? Es una pregunta que por ahí lo tiene que responder la provincia de Buenos Aires. Yo puedo decirle lo que nos está pasando a nosotros desde el punto de vista epidemiológico en la ciudad de Buenos Aires. Ok, ¿tiene de alguna manera un correlato? ¿Se puede extrapolar? Lo que se puede extrapolar es que estamos en la ladera ascendente de la curva de casos, y eso es lo que empezó a pasar en la Argentina, o para decirlo de alguna manera, en la región metropolitana, que es donde nosotros tenemos que tener mucho más cuidado que en otros distritos que no tienen casos hace muchos días. Entonces, región metropolitana, área metropolitana. Nosotros hace 15 días teníamos un día pico, el anuncio de la anterior cuarentena, hace 15 días atrás, o 17 días atrás, 83 casos, día récord. Día este sábado, domingo del último análisis, 420 casos. Ahí están los picos. 6 veces más. Entre 5 y 6. Entre 5 y 6 veces, porque tuvo un día de 480, ¿no? Entonces... Pero la mayoría de esos casos, Santilli, son en dos barrios puntuales. Buena la pregunta. El resto de los barrios no vulnerables tienen 104 casos. Buena la están pregunta. más o menos igual. Eso pasaba hace 14, 13, 10 días atrás.
En los últimos 5 días, Toda la el ciudad. crecimiento es en toda la ciudad. En los barrios vulnerables, como bien estás diciendo, que pasaba, pero también en el resto de la ciudad. Y si uno mira los casos de ayer, es mitad y mitad, podría decirle. Mitad y mitad. Por eso dieron marcha atrás con la apertura de locales. Por Las eso zonas nosotros más pobladas. no dimos marcha atrás, restringimos en los lugares de mayor circulación, porque no restringimos por comercio, restringimos en los no esenciales. Conglomerado. Exactamente, donde se puede juntar mayor cantidad de gente, pero no en todo. Si uno va al comercio intrabarrial no esencial, está abierto. Sí, los comercios de cercanía están abiertos. Están abiertos. Entonces, ¿qué? 11, Retiro, Liniers, Constitución, Avenida Avellaneda, digamos, algunos segmentos donde puede haber aglomeración de gente. Que de los 60.000 son 10.000, para aclarar, de los 60.000 que se sumaron, no esenciales, son 10.000. Lo que quedan 50.000. Pero es verdad que son 10.000 en áreas importantes. Y cuando uno mira el análisis del último día, del último día de ayer, 420 casos, 80 son el barrio 31. 80 son el barrio 31. Después están los diferentes barrios. Entonces, ahí es la estrategia que tiene el gobierno de la ciudad sanitaria de, tenemos un caso, vamos a buscar al que se le dice sospechoso, pero es el que tuvo contacto estrecho, y en vez de esperar la evolución de esa enfermedad o del virus, lo testeamos. Entonces, Luis, lo que estamos buscando es una estrategia de cortafuego para que no le pase al otro. ¿Cuántos testeos se está haciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires? Y ya estamos arriba de los 1.000. Ya estamos en los 1.000, 1.200, depende del día y depende de los casos. Ayer Conrado Stoll nos decía que 2.000 y pico eran total. La cifra, sí, pero lo que tenía que hacer, creo, no sé si lo que tenía que hacer o lo ideal. Lo que está haciendo. Lo que está ideal haciendo. era 4 veces eso, dijo. Lo ideal era 4 veces eso para ir peleándole al virus y al mismo tiempo no hacer una cuarentena estricta que es inaguantable ya. Bueno, a ver, después empieza a pasar lo otro que están planteando, 68 días de cuarentena. Y ahí está el debate. Entonces uno dice... Ustedes admiten el debate, ¿no? ¿O son, pero por supuesto. Hay un momento que no se puede hablar. Si uno dice... A mí me escribieron amigos míos, periodistas, y me dijeron, che, Majul, parece que sos anticuarentena hoy. Le digo, ¿pero dónde sacaste? Yo no soy ni médico, ni infectólogo, ni economista. Sí planteo la idea de discutir, ¿no? Discutámoslo. Pero además, Luis, hay algo que es claro. 68 días. Si cualquiera de los que estamos acá nos paramos en el 18 de marzo y te dicen 68 días aislado, imposible. Diríamos en el 18 de marzo. Ahora, la gente hizo el esfuerzo. La gente hizo el esfuerzo de cuidarse, de quedarse en sus casas. Y 68 días después, tenés cansancio, angustia. Sí, horizonte, ¿no? Y horizonte. Pero, no, muéstranos el horizonte. Pero por supuesto. El domingo Beto Brandoni, que es una persona dura, que se le caían las lágrimas porque decían, che, muéstrame el horizonte. Pero a ver, ni siquiera una cosa propia. La gente que tiene menos horizonte de vida, están diciendo, bueno, voy a pasar los últimos, no sé, la última etapa de mi vida en cuarentena. Hay una cosa, hay un manejo de la angustia que yo no comparto. Pero por eso, entonces, tenemos angustia. ¿Cuál es la angustia? Además del horizonte, tenés 2 angustias. Una es no contagiarte y poder perder la vida. El miedo. Digamos, el miedo. Del otro lado es, ¿cómo sigue? ¿Dónde va? Yo tengo que tengo que laburar todos los días para juntar el pan y para pagarle los sueldos a los laburantes que laburan conmigo en la pyme. Hoy hablaba con Prat Guy y me dice, en el mundo, el promedio del mundo es que los que tienen menos de 60, el nivel de mortandad es 0, 0, 0, no sé cuánto 0 y después venía un 1. Sí. No estoy diciendo que es... Pero me ponen la muerte todo el tiempo en la puerta de mi casa y está, pero hay que analizar los números, bueno, ¿no? Miremos los números de la Argentina, miremos los números en la ciudad. De los fallecidos, el promedio es 77 años. El promedio de 77 años te habla por sí solo lo que ha pasado en el mundo ahora. Me espera un segundito, no? Santilli, un segundo solamente. Jerónimo Mura, buenas noches. ¿Qué está pasando en la Villa Azul? ¿Tenés información? Compartámosla, dale. Luis, buenas noches a todos. La verdad que un panorama difícil el que se está viviendo aquí en Villa Azul, que no ha cambiado mucho desde la última vez que hablamos anoche. Acá hay 2 focos que están preocupando a los vecinos del barrio, este barrio aislado, con sus 30 accesos que se encuentran custodiados por la policía bonaerense. Y estos son el abastecimiento alimentario. Preocupa la poca cantidad de comida, teniendo en cuenta que en principio por 14 días no va a llegar más. Esa es la directiva que han tenido, por lo menos en el lugar los vecinos cuando consultaron.
y el problema sanitario, porque siguen sin agua, porque a pesar de que han venido 2 camiones cisternas de AISA, los vecinos dicen que no alcanza, por eso reclaman pañales, reclaman leche que no sea en polvo, que es la que hasta el momento le han entregado, y bueno, y piden que aumenten los testeos, esto que ustedes comentaban recién, los que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Acá en el Barrio Azul, hoy tan solo se realizaron 80, y el número ha ascendido notablemente, 145 Gracias. Casos positivos a la espera de 80 sospechosos más. Gracias, Jerónimo. De nuevo, yo no voy a hablar por nadie, sí por los datos. No hay agua en Villa Azul. El barrio 31 tenía problema de agua y si vos ibas a todo el razonamiento que te hacían, a una de las dirigentes que había muerto, la había matado, el jefe de gobierno de la ciudad. ¿No? Claro. Vos ibas al fondo. Acá nadie dice nada. Yo digo, hay que decir lo que corresponde. No hay agua, tienen problemas de comida, hay una discusión sobre si cerrar el barrio o no cerrar el barrio, se lo voy a presentar a Santilli. Ahora, no mientan más, no sigan mintiéndole a la gente y no se mientan ustedes mismos. No se mientan ustedes mismos, porque esto queda a la vuelta de la esquina. Yo el domingo le pregunté a Axel Kicillof. No le pregunto, ¿qué hacemos los periodistas? ¿Cuál es el laburo de los periodistas? Es un laburo sencillo. Nos informamos, procesamos la información y a partir de eso preguntamos. Entonces yo, perdón Santilli, porque no lo quiero meter en esto, porque no, es política y usted me va a mirar con cara de... usted está gestionando la parte que le toca a la pandemia. Le pregunté al gobernador que estaba tranquilo y lo agradezco, ¿no? Porque si no iba a ser una pelea en el barro. A ver, ustedes tienen menos casos porque tienen menos testeos, porque testearon menos. Y le recordé, le iba a poner en el editorial, el famoso tuit del ministro de Salud, Daniel Goyan, que todavía no sacó de no lo borró. Su cuenta de Twitter, no lo borró. Yo tampoco digo que tenés que andar borrando todo lo que... Pero no hay una relativización del... de nuevo, miren la imagen. Esto hace una semana, ¿no? Mirá qué fuerte eso. Y decía, tenés el textual ahí, lo tengo lejos, queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus. A ver, desde el punto de vista político tiene una doble lectura esto, ¿no? Ahora vamos a mostrar lo que pasa en La Matanza con Guadalupe Vázquez. Que te digo que con el total de testeos de La Matanza, si lo haces por día, sacás un promedio por día, te da 66 testeos por día. Estaban hablando que en Ciudad de Buenos Aires estaban haciendo 1.000, 1.300. Sí. Perdón, Martín, ya te doy y sigo con Santilli. Pero mirá lo que yo te quiero plantear. Ese mapa, si vos lo lees políticamente, y yo soy un analista político, te dice... No solamente el problema lo tiene la ciudad, sino que si viene el problema con nosotros, la culpa la tiene la ciudad. Claro. Y si yo uno, lo que dice Patricia Bullrich, que Geraldo Milman le decía, mirá que están hablando de la Villa Azul, o sea, yo espero que no sea un armado, porque si están jugando con esto no se juega. ¿Viste cuando te dicen, con la vida no se juega? Por supuesto que no se juega. De nuevo, yo no sé si hay que hacer una cuarentena más rígida, menos rígida, si nos tenemos que ir toda a la luna, si nos tenemos que poner el traje que ayer tenía Bernie, no lo sé, no lo sé. Ahora, cuidado con estos jueguitos políticos, cuidado porque se notan. Perdón, Martín. No, te decía que además una burrada el comentario sobre ese gráfico llama la atención que sea de la persona que está a cargo de la salud en la provincia, porque compara el total de casos en nivel absoluto, que tiene por lo menos dos problemas graves. El primer problema grave es que la población es distinta. Bueno, podés comparar en el mapa la población de Berazategui con la de la capital federal, no tiene nada que ver. En segundo lugar, que testean diferente. Entonces, la ciudad de Buenos Aires tenía un problema de clúster, como acaba de explicar Santilli. En barrios, a la gente que son clústeres. Sí, claro, son agrupamientos donde hay focos de contagio donde van a testear, y van a testear de manera muy agresiva, y por supuesto encuentran un montón de casos. Acá lo que estás viendo es que no estaban yendo a testear en esos barrios donde ahora explotan, caso de Villa Azul, por ejemplo. Entonces, fue una burrada. La Nata, cuando vio el comentario, dijo algo así como escupen para arriba. Y bueno, ahí les acaba de caer la escupida, ¿no? Y Federico Andajasi, y ahora lo traslado a Diego Santilli, que es para trasladar, está planteando la minimización del problema psicológico. Que yo les digo, yo no lo minimizaría. No sé si porque yo me analizo de chiquitito, voy, vuelvo, pero yo no lo minimizaría el problema psicológico. Ayer Conrado Stoll decía así, en las pandemias, cuando uno está encerrado,
hay secuelas psicológicas, pero yo creo que lo están minimizando, ¿no? No solamente que lo están minimizando, sino que lo están invisibilizando, que es peor todavía. Hubo una conferencia de prensa el fin de semana, donde una colega nuestra, Silvia Mercado, le preguntó sobre el tema de la angustia. Y le dijo, angustia crean ustedes los medios, subestimando por completo la angustia. A ver, y poniendo como contrapartida, nosotros nos estamos ocupando de la salud como si la psicología de la gente no formara parte de la salud. A ver, esto parece prefreudiano. Sabemos que el ser humano está compuesto por un conjunto de cosas. Es un ser social, es un ser anímico, es un ser económico. No se lo puede despedazar como a Tupac Amaru. Pero además, el aspecto psicológico es definitivo para la salud física. Claro. Cuando vos estás angustiado, por supuesto que bajan las defensas y se produce una cantidad de cuestiones dentro de las casas que uno está viendo en las consultas, en las guardias, que es muy grave, es muy grave. Estoy de acuerdo. Diego, ¿usted qué ve cuando ve esto? ¿Qué ve? Ayer me mandaron un corto de un médico en New York. Mamita, Mami, uno se asusta. ¿Usted qué ve? ¿Ve esa foto? ¿O ve una foto o una panorámica? Digo como gestionador, ve una panorámica donde hay hartazgo, la gente quiere salir, le dicen, si vos salís sos irresponsable. ¿Qué es lo que ve? Yo veo algunas cosas. La primera cosa que veo es que el tiempo, estos 68 días, nos dio la oportunidad de estar mejor preparados. Claramente estamos mejor preparados. O sea, no fue al cohete. No. Claramente, ¿qué significa? Y nosotros hicimos una pirámide de pacientes leves, moderados y terapia intensiva. Y en todo, en el leve, hemos contratado 2.500 camas de hotel, que podemos contratar 1.000 más si fuera necesario. En la atención hospitalaria tenemos 4.100 camas, el sistema público de salud tiene 4.100 camas. Le agregamos ahí había un lío en el Fernández hoy, ¿no? Sí. Se lo pregunto de paso, ¿no? Están diciendo que en el Fernández hay todos atendidos por COVID-19 y tienen problemas para atenderse a otras personas. Hay un caso muy doloroso, lo hablé con el director del hospital, jefe de los enfermeros, muy doloroso porque se crió junto, está en terapia intensiva, tiene 44 años, hablé con el director del hospital y me decía, Ignacio, te imaginas, me crié toda mi vida con él. O sea, tiene una carrera larga hospitalaria con él. ¿Está contagiado por el virus, por el COVID? Bueno, sí, el jefe de enfermería está contagiado, ¿no? Pero digo, por decirlo de alguna manera, nosotros preparamos el sistema, 2.500 camas de hotel para el paciente leve, 600 camas adicionales a las 4.100 que tiene el sistema público, porque tenés que seguir atendiendo otras patologías. No es que el sistema público dice, esto no atiendo más y ahora atiendo solo coronavirus. Y después 300 camas de terapia intensiva. Todo eso nos dio este tiempo. Nos dio este tiempo para que no le pase a lo que le pasó a los grandes países del mundo que tienen el mejores sistemas de salud que los nuestros, lo que vos quieras imaginar, y lo sobrellevó, ahora, lo sobrepasó. Hacer una pregunta. Si a la ciudad se le ocurriría plantear otra estrategia de liberación, de flexibilización de la cuarentena, de una cuarentena inteligente y sofisticada, ¿lo puede hacer? Bueno, nosotros lo planteamos. La salida de los chicos los fines de semana con los papás, y par, impar, sábado y domingo, es un planteamiento de la Ciudad de Buenos Aires y que funciona muy bien y que los papás y las mamás con los chicos han hecho una excelente labor. Fueron a caminar los 500 metros, la hora, y la han cumplido. No han ido al parque, no han ido a los juegos de los chicos, o sea, han ido al parque, han caminado por la vereda. Perdón, y sin ser especialista de nuevo, ¿no? Eso a mí yo ando por la ciudad. Sí. Yo veo que ninguno está sin barbijo, respetan la distancia. ¿Por qué eso no banca una cuarentena inteligente? A ver, ¿por qué el presidente Alberto Fernández, no se lo digo a usted, lo digo en general, ¿por qué el presidente Alberto Fernández dice, abrimos la fábrica de Volkswagen con el protocolo de Volkswagen y no se pueden abrir otras actividades con la misma responsabilidad? Los supermercados y los hipermercados en la ciudad, por ejemplo, tienen un nivel de conducta que anda a acercarte o sacarte un barbijo, te suena una sirena y te echan del hipermercado. Diría algo, la conciencia social es altísima. Yo digo algo y por ahí, bueno, pero si me lo corrige. No le interrumpo más. Ante una conciencia social altísima, ¿no corresponde el modelo Uruguay, que es confiamos en la autonomía y la libertad y el buen criterio de la gente? Pero estamos confiando. Yo le quiero decir algo, Luis. Cuando el presidente de la Nación el 19 de marzo toma la decisión, fue un jueves a la noche.
lunes, martes, miércoles y jueves, hasta la decisión presidencial, la caída de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires sumó un 30%. Tremendo. Cuando el presidente tomó la decisión, sumó el restante hasta llegar al 10%, es decir, un 90% menos. Eso significa la conciencia social. No uno da una... Miedo y conciencia social. La gente tomó esa decisión. Desde ese momento a la fecha hay un 30% de movilidad, creció de un 10 a un 30. Eso tiene que ver con varias cosas. Primero, actividades diferentes que se fueron sumando y también decisión de la gente. Cuando uno va por la calle el fin de semana, que a mí, de lunes a lunes estamos trabajando, sin horarios, y uno ve a los papás con el tapabocas. Cuando vas al comercio, fui a comprar la pasta el lunes y esperás afuera, nadie te deja entrar si no hay... La verdad que la conciencia del comerciante, de la persona, es importante. Ahora, vamos a la otra parte. A nosotros nos tocan los 68 días con la ladera creciente de la montaña. Para que el que nos está viendo los casos vienen, se aceleró, se multiplicó por 5, por 6. ¿Hay algún ejemplo de alguna ciudad grande del mundo que después de 68 días de cuarentena todavía tenga la curva por delante? Bueno, no las encuentro tan fácilmente. Yo lo que veo es que la mayoría de las ciudades del mundo han abierto de alguna manera, ha empezado un proceso de apertura con la curva atrás, es decir, con la montaña atrás. Puede que lo haya en algunos casos, pero no son los más. Los más es al revés. Italia, España, los diferentes países del mundo es con la montaña atrás. Nosotros la montaña tenemos adelante y encima ahora empezó. ¿Y no habrá sido un error? Me pregunto, ¿no? ¿No habrá sido un error? Yo creo que no. Yo creo que no. Okay. Creo que no, porque nos permitió prepararnos a todos, nos permitió concientizarnos a todos. Ahora, es verdad, 68 días, hay cansancio, hay angustia, hay falta de horizonte, lo dijiste, Luis, hay falta de horizonte. Bueno, Eso está dando tampoco vuelta. Se puede inventar lo que uno no puede pronosticar, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Hoy estaba mirando la ciudad de la ciudad de Washington, ¿no? Sí. La página del municipio de la ciudad de Washington. Ahí decía cuáles eran los criterios de apertura. Entonces decían, por ejemplo, 14 días con el R menor de 1,3. Sí. Estamos ahí nosotros. Ocupación de la terapia intensiva menos de 70%. Es decir, había una serie de criterios. La población tenía cierta certidumbre. Sabía cuál era el criterio. Sabía que si la curva mostraba X cosa, empezaban a abrir. Eso me parece que está faltando. Es decir, cuando le preguntan al presidente... pero no lo hacen público. ¿Por qué no lo comen? ¿Por qué no lo transparentan? Cuando le preguntan al presidente cuándo va a abrir, dice, va a durar lo que tenga que durar. ¿Por qué no dice, va a durar hasta que el R caiga de 1,3? La tasa de duplicación tiene que ser cada más de 25 días. A ver. Sí, pero esa tasa de duplicación está medida en un concepto el que tiene la Argentina en líneas generales, que es la duplicación de casos con la ecuación original. ¿En qué modificó la Ciudad de Buenos Aires esa ecuación? Lo fue a buscar. Claro. Es diferente a la decisión del mundo. Claro. Lo fue a buscar. Entonces, vos modificaste esa ecuación. Claro, es lo que dice Conrado Stoll. Más testeos, y la decía, pero espérame un segundito que lo tengo Regazzoni, lo tengo Hugo Machiavelli. Hugo, prepará tu información, Hugo Machiavelli, ¿la tenés lista? Sí. Bueno, adelante, Hugo Machiavelli, te escuchamos. Información y tiene que ver obviamente con el COVID. Dale. Luis, atención porque preocupa la situación en el conurbano bonaerense. Recordemos, en Villa Azul hay 145 casos. Sin embargo, hay más testeos todavía pendientes. Hay problemas con el agua, pero también esto está pasando en otros barrios. Recordemos que hasta ahora los testeos que comenzaron la semana pasada indicaron 624 casos en asentamientos del conurbano bonaerense. Preocupan distritos como San Martín, también La Matanza, pero en Quilmes, frente a Villa Azul, hay 7 casos en Itatí. Atención con esa villa, porque los que señalan que hay de 15.000 a 30.000 habitantes y se multiplica por la cantidad de familias que viven aún más hacinados y en condiciones complicadas y son muy vulnerables frente a un posible contagio. Mientras se debate, Luis, la idea si se cierran o no los barrios, porque muchos de los infectados están ahí, pero no son trasladados a centros médicos. Gracias, Hugo Machiavelli. Enseguida voy con el ex titular del PAMI, Regazzoni. Pero, ¿qué está pasando en La Matanza? Ayer se lo preguntamos a Bernie, porque uno piensa en La Matanza y se preocupa, y mucho. Contame, Guadalupe, ahora, por favor.
Bueno, en La Matanza, por empezar, no se sabe bien qué es lo que está pasando porque no hay información oficial. Sí, te digo, lo que fui recabando, hay mucha preocupación porque se está acelerando la velocidad de contagios y La Matanza es el distrito con mayor cantidad de barrios precarios en la Argentina. Tiene 2.200.000 habitantes, tiene 120 asentamientos precarios. Y tiene, lo que te decía, en total llevan testeadas nada más que 4.498 personas. Eso da un promedio de 66 testeos por día. Ahora le voy a preguntar a Santilli qué tipo de testeo, porque hay diferentes testeos, ¿no? Pero continúa, por favor. 200 test cada 100.000 habitantes. Nada. Les decía, ahí... Bueno, ahí vemos la otra placa. Tenían el 12 de mayo 149 casos, esto es información oficial del Ministerio de Salud, que no te da la información desagregada por barrio precario. Y tiene 511 casos 14 días después. O sea que se está acelerando la tasa de duplicación. Se duplicó en menos de 15 días y se ve esto muy claramente en el gráfico siguiente, en donde a partir del 17 de mayo vemos cómo se dispara la curva. Todavía no es exponencial, pero sí ya es muy vertical. Muy bien. Igualmente, la cuarentena se está flexibilizando en La Matanza. Ayer Espinosa autorizó la apertura de 53 fábricas, siguiendo el protocolo que se permite, que es que los empleados vayan en el transporte que pone la fábrica. Ahí parémonos un segundo. Si en las fábricas se cumple el protocolo, si los operarios van en vehículos separados, como corresponde, llegan, los separan y se cumple el protocolo, ¿por qué no se puede vivir una cuarentena? Con mucho cuidado, si querés. Cuidado, miedo y responsabilidad. Porque el problema es el transporte público. ¿Cómo? El problema es el transporte público. Por eso permiten la apertura de fábricas y no de comercios. Porque en una fábrica vos te aseguras que el personal lo suelen llevar en sus propias combis. Pero quizás, por ejemplo, empleadas domésticas, empleados de comercios... Claro. No se pueden hacer cargo del transporte. Sí, Santilli me lo había dicho yo. No, dale que tengo que ir a además el doble discurso. Por una parte dicen, los que están por la apertura están por la muerte. Y ellos abren. O sea, abren el paraguas también por las dudas que se disparan los casos. Claro que sí. Carlos Regazzoni, dije bien, Carlos Regazzoni. Carlos Regazzoni, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Maju. Bien, estamos compartiendo con Diego Santilli casi todo el programa. Gracias, Diego, por hacer todo el programa. Un abrazo a Diego. Hola, Carlos. Regazzoni, yo le quiero hacer esta pregunta. Usted obviamente está muy atento a lo que pasa con los adultos mayores. A mí, Prat Guy me dio una cifra, la quiero repetir la cifra, a ver si la tenía por ahí en el editorial. Me decía que en el mundo, los mayores de 60, la mortandad se da entre los que tienen menos de 60, tienen mortandad por el COVID 0, no sé cuánto, 0, 1. Quiere decir que es poca la mortandad. Mayores de 60 más. ¿No hay en el mundo modelos en donde se aísle a los grupos de riesgo, Regazzoni? No, lamentablemente no funciona la estrategia en aislar los grupos de riesgo por edad, porque hay una falacia. La edad es un factor de riesgo, no hay duda, pero esta exorbitante sobrerepresentación que uno ve de la edad, 75 años de promedio, es porque está contando los pacientes que murieron en geriátricos, donde ahí la mortalidad es del 35 al 40%. Si uno quita a los pacientes que estuvieron en geriátricos, que es un grupo especial, la edad sigue siendo un factor de riesgo, pero se empieza a equiparar con otro factor de riesgo, que es gravísimo, que es la pobreza. Lo que no hay ninguna duda en este momento es que la pobreza duplica o triplica la probabilidad de morir por COVID. Además, que el perdón, me repite el dato para que todos lo tengamos claro. La pobreza duplica o triplica la probabilidad de morir por COVID. Esa es la experiencia unánime que se ha tenido en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en España, cuando se estudió el tema. Entonces, en los mayores, el mayor riesgo es en aquellos que están en instituciones geriátricas. Cuando se estudió el COVID, incluso a las personas que fallecen, que tienen más de 60 años, les ha quitado 10 años en promedio de vida. Hoy en día unas personas de 70 años, vean las estadísticas de hoy y van a ver que una gran proporción de las personas tienen menos de 70 años. Es decir, no es real que el COVID fuera del geriátrico necesariamente tenga una mortalidad exorbitante en los mayores. La tiene, pero también en las personas que tienen entre 40 y 60 años de edad. Ahí el riesgo de morir es del 0,4%, que para que usted se dé una idea, es como hacer 4 o 5 cirugías de vesícula o apéndice. No entiendo. Es un riesgo inaceptable. Si usted toma las estrategias estas de confinar un grupo de edad y liberar al otro,
lo único que va a hacer es aumentar la cantidad de contagios en la gente joven, y mis cálculos para la Argentina me dan que tendríamos 46.000 muertes en personas de 40 a 60 años de edad este año. Eso es duplicar la cantidad de muertes que existen en el país. Entonces, tenemos que entender que estamos ante un virus que es muy contagioso, en las personas mayores 10 veces más mortal que la gripe, y en las personas jóvenes es 20 veces más mortal que la gripe. A partir de allí es la estrategia que hay que plantear. Y a la estrategia de la cuarentena, necesaria y útil e ideal, y muy buena hasta acá, pero no es la que nos va a llevar hasta el año que viene. Pensemos que la Argentina tiene 5 o 6 meses más de enfermedad por delante. Wow. La otra estrategia es la supresión, que es lo que no se ha hecho hasta el momento. Hay que multiplicar por 10 la cantidad de test para identificar a las personas asintomáticas. No basta con ir a buscar a las sintomáticas. Todos los papers demuestran todos los estudios de trabajo demuestran que la mitad del contagio se da en la fase asintomática. O bien en alguien que estaba por desarrollar síntomas, o bien en alguien que nunca va a hacer síntomas. Eso es la mitad de los contagios. Entiendo. Regazzoni, disculpándolo por el tiempo, le tengo que hacer la última pregunta. Muy interesante lo que plantea, porque, bueno, por eso nosotros llamamos a la gente que sabe, porque si no, revoleamos cosas que no corresponden. Y cuando uno no sabe, tiene que preguntar. Yo escuché que en España están o tratando o están llegando a cierta inmunidad de rebaño, ¿se le dice? Sí, muy baja. En Madrid el último estudio es el 7%, se llama inmunidad de rebaño, es decir, no se enfermó el 7% de la población, pero hizo anticuerpos el 7% de la población. Con lo cual hubo un grupo, que ahí está el problema de por qué hay que testear asintomáticos también, con hisopado, en que cual desarrolló anticuerpos, pero no hizo la enfermedad. En el COVID, a este nivel de mortalidad, es inaceptable la estrategia de inmunidad de rebaño, porque además lo que se ha visto en todas las ciudades del mundo, incluso en Nueva York, no llega al 20% de la cantidad de gente que desarrolló anticuerpos y tuvo más de 30.000 muertes. Regazzoni, la última, le pido brevedad. ¿Usted considera que esta cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es demasiado estricta o hay caminos para hacerla más inteligente? Más inteligente no, más... Sí. No, que nos pueda permitir seguir 5, 6 o 7 meses más, que es lo que tenemos por delante. Solo de invierno hay 4 meses. Hay 2 cosas que hay que hacer, si no, no se va a poder avanzar. La primera, multiplicar la cantidad de testeos y a incluir personas asintomáticas en grupos de riesgo, siendo más laxo con las definiciones, y sectorizar. La única manera de eliminar el virus es teniendo cuadrantes sectorizados, donde uno va, está cierto que no hay virus, habilita ahí actividad y va al otro y así sucesivamente, no hay otra forma. Gracias, Regazzoni. Enseguida hablamos de la parte económica también, ¿no? Porque vamos a tener un contacto con Roberto Kachanowski, pero volver a hablar con Silvina Martínez. ¿Se puede hacer lo que está planteando? ¿Se puede profundizar esto que está planteando Regazzoni? Y después, ustedes están chequeando el humor social, ¿no? Dígame cómo está hoy en la ciudad de Buenos Aires el porteño. Si tiene un panorama, ¿no? Primero, se puede hacer, lo estamos haciendo de alguna manera. Cuando nosotros vamos a buscar los casos y vamos a testear, y el aumento del testeo es una estrategia a una escala de Pero supresión. asintomáticos no testean. Nadie está testeando asintomáticos en Argentina. Nosotros estamos testeando contacto estrecho. Cuando uno testea el contacto estrecho, se puede encontrar con un asintomático. No, es un asintomático, porque hasta que ese estrecho no evolucionó la enfermedad, que era el caso hasta antes, la decisión en la ciudad, me refiero, no al país, vos esperabas la evolución del estrecho y si la evolución daba algún síntoma, testeabas. Ahora no. Ahora buscás al estrecho y entonces no está mostrando el síntoma, es asintomático de alguna manera. Entonces estamos yendo a esa estrategia. Ahora, lo hacemos en el marco de la cantidad y la capacidad que tenemos. Entiendo. Creo que hay un paso muy importante que hizo el CONICET, me parece que es el testeo rápido, que eso nos va a permitir, porque vos tenés no solo la cantidad de testeos, que es un bien escaso en el mundo, sino también la capacidad de operación. ¿Están apareciendo esos testeos ya? Bueno, nosotros ya tenemos encargado y vamos a empezar. Eso es fundamental, porque lo que tarda 6 a 8 horas lo haces en 2. Entonces cambia la historia y cambia el no tener los laboratorios. Instalamos 10 laboratorios nosotros de tratamiento y no alcanza. Ojalá, porque no solo hay que tener el material, sino hay que procesar. Hay que producirlo. Y procesar. El laboratorio procesa y tiene tiempo de procesamiento. Entonces, esa es una estrategia yendo a lo que plantea Regazzoni. Sí. Y de alguna manera lo estamos haciendo y estamos avanzando en la escala en la que tenemos. Después, ¿cuál es el humor? El que yo te contaba, Luis. Por un lado, hay alto cuidado de la sociedad, alta protección, alto aislamiento, y por el otro lado, la angustia. Entonces, es verdad, ir a arriarse, salir a arriarse, fue algo importante para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me puede plantear un horizonte? Quiero decir,
3, 4 semanas, 5 semanas de pico y no sé cuántas, 10 semanas donde se mantiene el pico. Yo entendí eso. De 6 a 10 semanas. De 6 a 10 semanas. El proceso completo, Quirós dice que son de 6 a 10 semanas. Si uno entiende que hace 2 semanas empezó a levantar y que son los casos que no viste en las últimas semanas, son anteriores. O sea, lo que nosotros estamos viendo estas últimas semanas de crecimiento es hace más. Eso no es la segunda conferencia del presidente con el jefe de gobierno, es anterior a ello. Entonces, y el crecimiento se va a dar. Yo lo explicaba Quirós a la mañana, es muy interesante, porque estamos en una R de 1.4. Nosotros hemos fluctuado del R de 1.3 a 1.4. Fíjate, no se ha ido un R mucho, como tuvo New York del 2 u otras ciudades del mundo. Es un R de 1.3 a 1.4. Ahora, estás en una pandemia. En una pandemia, el R va multiplicándose, o sea, y es, si 2, después es 4, 4 es 8, y así sucesivamente. Y eso es el R que te vuelve. Martín lo puede explicar mucho mejor. Perfecto. Entonces, esto es lo que se veía venir y lo que empieza a suceder. Tenemos un sistema que está preparado, estamos enfrentándolo. Los 4 subsectores que vos planteaste, Luis, son los que planteamos nosotros: adultos mayores de 70, geriátricos, barrios vulnerables y los trabajadores de la salud. Claro. Que no están exentos. Entonces, ahora también llegaron los testeos rápidos, que son no de PCR, sino son estos de anticuerpos. Sí. Y ya llegaron los primeros 5.000 y ya empezamos el testeo a los trabajadores de la salud. ¿Me puedo contestar en segundos? Sí. ¿Les duele como parte del mismo espacio que le echen la culpa a María Eugenia Vidal por el problema de la salud en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro. No, primero, no es que no solo me duele, sino no me parece justo y no me parece correcto. Gracias, Santilli. Gracias. Me guían ustedes, muchachos. Yo no sé si hablar con Roberto Kachanowski, no porque no querramos hablar, porque yo creo que necesita desarrollar y yo no quiero faltar el respeto apurándolo, porque si no soy el malo de la película siempre. Algún día compartamos el problema de ser el malo de la película. Y Silvina Martínez, me dicen ustedes, me aconsejan ustedes, que sigamos con Diego Santilli. Bueno. Ahora vemos. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Silvina Martínez y la justicia en cuarentena. En unos días, yo creo que ya llegaron a no sé cuántas, 60.000 firmas en Change.org, con Devuelvan los Derechos. Van a hacer una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Silvina Martínez y muchos otros académicos. Pero hay una demanda concreta de abogados, ¿no? Silvina, contame. Sí, 67.000 firmas llevamos hasta ahora y vamos sumando muchas más en Devuelvan los Derechos. Te cuento, son los abogados que son más de 100.000 y 60.000 en las distintas jurisdicciones, capital y provincia, que están reclamando 2 derechos fundamentales. Primero, lo comentamos el domingo, el acceso a la justicia. Plantean que no puede ser que la actividad de los abogados no sea considerada actividad esencial y que la gente no tenga hoy acceso a la justicia en la Argentina. Y lo segundo que reclaman es también fundamental, es el derecho a trabajar. Los abogados están desesperados porque no tienen ni acceso al IFE, ni acceso al crédito, ni ninguno de los accesos del gobierno y están muy preocupados. Se van adhiriendo y te voy a pasar los datos para que los abogados se puedan adherir a estos amparos que son muy importantes. Contreras, Andrea, contra Estado Nacional es el amparo en el Contencioso Administrativo Federal y Campo Jessica contra Provincia de Buenos Aires, Juzgado Contencioso Administrativo Federal 2 de La Plata. Un dato, en este último, en el de La Plata, la Provincia de Buenos Aires contestó. ¿Y sabés qué dijo en este amparo la Provincia de Buenos Aires? Que no es necesario, que en este momento la justicia está funcionando con esta feria extraordinaria y que no es necesario que se garantice y que se declare la actividad de los abogados como actividad esencial, con lo cual siguen en su postura, pero ojalá que la justicia termine resolviendo, que la justicia trabaje. Gracias, Silvina Martínez, muchísimas gracias. Recanchera esta Silvina Martínez, responde. Hablando de economía, Santilli, y la última. El presidente Alberto Fernández dijo que levantar la cuarentena no implica que la economía crezca, porque cuando se flexibilizó la economía tampoco creció porque la gente tiene miedo de ir a los comercios. ¿Es cierto eso en la ciudad de Buenos Aires? Si uno mira las ventas de los comercios que abrieron, ronda entre el 25 y el 30% de su facturación habitual. Pero eso también tiene una lógica.
Si nosotros tenemos una ciudad que durante el día viven 6,5 millones de personas y a la noche duermen 3 millones de personas, eso implica que con la movilidad del 30% tuviste 1.800.000 personas. Entonces hay una distancia grande. Lo que me decía hoy el titular de FECOBA, que recibimos con Horacio, el titular de FECOBA, él decía, por lo menos esa movilidad del 25, del 30 de facturación, le generaba a él la vuelta, una pequeña rueda, vuelvo a decir una pequeña porque no creamos que con eso resolvemos. Pero mejor que cero. Pero le generaba una pequeña rueda y que los comerciantes estaban muy concientizados, y eso me consta, porque nosotros recorrimos, hoy hicimos recorrido en todo. Muy concientizados de las reglas que había. De las reglas, del distanciamiento, del cuidado. Gracias, Santilli. Gracias. Martín, cuando volvamos, haces un rulito con lo que me querías plantear vinculado con la economía, pandemia, economía, qué nos va a quedar después de la pandemia, y compartimos con José del Río, ¿sí? Sí, el presidente dijo que no había que escuchar a los economistas. Voy a contestarle cuando vuelva de la pausa. ¿Le vas a contestar al presidente? Sí. ¿Qué asunto? Me avisan cuando está José del Río si compartimos con nuestro colega el comienzo de su programa, ¿no? Mesa Chica, que hoy tiene... ¿está ahí? Bueno, lo saludamos y le pedimos a Martín que haga su desarrollo de segundo. José, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Luis? Acá, preparados a tiempo para un programa con mucha información. Está acá Federico Delgado, vamos a hablar con él de la justicia. La justicia, un día fuerte para la justicia, con un Echegaray absuelto en la segunda causa. Ah, sí. Sí. También nos vamos a meter... Con el presidente hablando también, ¿no?, de que se apuren los trámites solamente para los juicios de Cristina, dice el presidente, ¿no? Qué velocidad que tiene la justicia a veces. Pero vamos a preguntarle a él, no quiero sesgar la entrevista. También tenemos a una de las asesoras del presidente de la Nación en materia sanitaria, Florencia Can, que sin dudas da que hablar, con todas las declaraciones que están dando. Sí. Muy interesante. Martín, planteanos, así compartimos con José del Río tu idea. El presidente planteó que no era momento para hablar con economistas. Dijo algo así como que los economistas en realidad no les preocupaba la muerte, que no les preocupaba la vida. Y no, realmente, primero, no hay economía sin personas, es imposible. No hay producción, no hay consumo sin personas, no tiene sentido, no se entiende muy bien lo que quiso decir. Pero segundo, que es lo más importante, para ser propositivo en el comentario, lo que estamos preocupados muchos economistas es con lo que viene, Luis, con cómo salimos, con el día después. Está cayendo de manera fulminante la recaudación de impuestos en la provincia. Va a caer la actividad. Recién discutían con Santilli que una parte de la actividad tiene que ver con la movilidad, pero una parte tiene que ver con que la gente no va a volver a consumir lo mismo que antes. En muchos sectores la actividad económica no vamos a volver nunca, o va a llevar un tiempo por lo menos, pero no en el segundo semestre al nivel que teníamos en enero, febrero. Va a estar por debajo la actividad económica, por lo tanto van a recaudar menos de impuestos. Mucho menos las provincias y mucho menos los municipios. ¿Cómo van a pagar los salarios de su personal? ¿Cómo van a pagar las empresas públicas y las empresas privadas cuando las empresas privadas tengan que trabajar con aforos del 30% de las personas que normalmente trabajan? Entiendo. ¿Cómo van a pagar los salarios? Ese es el debate que queremos empezar a dar para darle certidumbre al sector productivo que no sabe cómo va a terminar y cómo va a seguir esta película. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, José, ya entrando en tu programa? No, la grieta, Luis, está en estado puro. Tiene razón Martín con esto. Hablando en las familias, en cualquier familia argentina que vos preguntás, se arma el debate de salud o economía como si fuera una disyuntiva, pero en realidad eso lo instauró el propio kirchnerismo cuando dijo que ustedes son la vida y los otros son la muerte, nosotros somos la vida, los otros son la muerte. Digo, en todos los países se está evaluando esto como una cuestión que tiene que ir en paralelo. Digo, por un lado tenés la delicadísima crisis sanitaria y por otro lado la situación que, como bien dice Martín, en términos económicos, te diría que casi no hay precedentes. Antes comparábamos con 2001, pero ahora cuando mirás actividad por actividad, mucho peor. Estas bajas son mucho peor, coincido. Y José, y tampoco son muy eficientes en la distribución de las ayudas, ¿no? Porque si vos te fijás el ingreso familiar de emergencia, los créditos a tasa cero, incluso las ayudas a las empresas, no están llegando a donde dijeron y prometieron que iban a llegar. Sí, hay una picardía, por llamarlo de alguna manera, que se produjo, y lo contábamos el fin de semana, con estos afiches que hablaban de gobierno y no Estado para los programas de ATP. Son 275.000 las compañías que van a tener este beneficio, pero es cierto que hoy en términos de la medida que se van acreditando, los tiempos que se acreditan, está siendo mucho más lento
de lo que se esperaba. Cuando consultás al gobierno, lo que te dicen es que forma parte de la aplicación de una pandemia a la que no estaban habituados. Además de estos invitados, vas a hacer tu análisis. Vamos a hacer el análisis de la Argentina en blanco y negro y también va a estar Jorge Macri con información muy fresca de lo que pasó esta mañana, donde lo vimos con Axel Kicillof y con el presidente de la Nación, para preguntarle a él también qué es de la vida de la política dentro de Juntos por el Cambio. Y bueno, y te vas a meter también con el tema de Villa Azul y todo lo que está pasando ahí, ¿no? También ahí tiene un costado económico porque la gente está desesperada, no está llegando la comida, la última te hago. Tenemos José. un móvil ahí en vivo, está en Villa Azul para contarnos los detalles, pero hoy alguien decía, con cierta malicia, ¿qué pasaba si Larreta decía voy a cerrar el barrio 31? ¿Qué hubiera pasado en las redes sociales? ¿Qué hubiera pasado? O esa comparación, ¿no? La de los barrios cerrados, que vuelve a ser un sesgo del pasado y que aparece, son muy distintas las realidades, lamentablemente, entre un barrio cerrado y un asentamiento. Digo, comparar una cosa con otra es solamente querer alimentar la grieta. Y te termino con esto porque es el rulito para el comentario. Ayer Carlos Pañi dio datos sobre cuándo se generaron, cómo se fueron generando las villas de emergencia. Ahora no los tengo en la cabeza, pero creo que el 50% se generó después de 2001. No, yo me lo acuerdo. El 50% se generó después de 2001. Y el 25% después de 2010. Así que por lo menos parte de la responsabilidad de la cantidad de pobres y cómo viven los pobres de la Argentina, una parte, no digo toda, la tiene el peronismo. Totalmente, y más cuando mirás la provincia donde 4 años fueron de Vidal y el resto más de 28, ¿no? Cuando mirás la cantidad de años de gobierno. Nos quedamos mirándote. Gracias. Abrazo a todo el equipo. Abrazo.